Muy buenos días. ¿Me escuchan bien, muchachos? Sí, profe, se escucha bien. Muy bien. Bueno, vamos a continuar desarrollando la temática de esta semana. Recordemos pues que en la tutoría pasada hablamos sobre funciones, hicimos varios ejercicios, quedaron pues otros por ahí propuestos. Para el día de hoy entonces vamos a presentar la temática eh, de progresiones o secuencias o sucesiones, como lo quieran llamar, para lo cual pues sí es pertinente eh, hacer la siguiente salvedad desde un punto de vista teórico, presentar estos conceptos. Bien, bueno, lo primero es, ¿qué debemos entender por sucesión? Una sucesión o una progresión no es más que una secuencia numérica, es decir, una lista de números ordenada. Eso es todo. Esa lista de números puede estar, puede ser finita o inclusive puede ser infinita. Bien, ¿a qué se hace alusión cuando se dice que está ordenada? Pues que yo tengo etiquetado el primer elemento de la lista, tengo etiquetado el segundo elemento, el tercero, el cuarto y así sucesivamente. Por un elemento en una posición genérica eh, o por un elemento genérico de la lista, eh, entenderemos el enésimo término, es decir, el enésimo, esto que a lo que hacen aquí alusión, enésimo término, hacen referencia a un elemento genérico de la lista o en otras palabras, a un elemento que está en una posición genérica o arbitraria, como puede ser la posición número n. Este está ubicado en la posición n de la lista que estamos viendo. Bien, entonces aquí vamos a profundizar sobre la implementación de dos tipos de progresiones. Por un lado tenemos la progresión geométrica, bien, la cual pues se caracteriza porque, bueno, es una secuencia numérica ordenada y se caracteriza porque la diferencia de dos términos consecutivos siempre da lo mismo, sin importar a cuál par de términos consecutivos yo le aplique esa diferencia, ¿sí? Es lo que nos está diciendo la definición. La diferencia entre cualquier par de términos consecutivos siempre da exactamente lo mismo. Esa diferencia se llama la diferencia común, ¿sí? Tal cual lo llamamos acá. Se muestra, se logra probar que, eso no está aquí, pero pongámoslo, que el enésimo término en una progresión aritmética está dado por el primer término más n-1 por d. Es decir, para yo obtener el elemento en la posición n de una progresión aritmética, lo único que necesito conocer es el primer término y la diferencia común. Con esos dos datos yo puedo obtener el término en la posición enésima. Noten pues que aquí aparece reflejado el término n-1. ¿Bien? Entonces, este es un datico pues que tenemos que tener ahí presente y que seguramente necesitaremos en alguno que otro ejercicio. Esta fórmula que aparece por acá no es más que la suma de los primeros n términos de una progresión aritmética. Será, profe, pero yo para qué necesito una fórmula para sumar números, que sumar números es muy fácil. Y usted tiene razón. Sin embargo, se vuelve tedioso cuando ya no sumo 2, 3 o 10 números, sino que tengo que sumar 500 números. Imagínense sumar 500 números. Sí conviene tener mejor una fórmula más compacta que me entregue la sumatoria de esos 500 números. Y eso es lo que se logra, eso sí, cuando la progresión es aritmética. Bien, noten que la sumatoria de los primeros n términos de una progresión aritmética depende de el n, que me indica cuántos términos de la progresión voy a sumar.
el primer término y el último. Este 2 pues hace parte de la fórmula. Bien, y un resultado similar se tiene para el otro tipo de progresión que estudiaremos pues en la sección de hoy. Se llaman progresiones geométricas. Es exactamente lo mismo que la aritmética, solo que ya no es la diferencia de dos términos consecutivos, sino la división de dos términos consecutivos, lo que permanece constante. Eso es lo que nos dicen acá. La división del término a sub n más 1 y el término a sub n siempre da el mismo valor. En este caso lo representan con la letra R y a R se le llama la razón de la progresión geométrica. Al igual que para la progresión aritmética, en una progresión geométrica, el enésimo término depende únicamente del primero, en este caso, de la razón y de la posición en la que quiero calcular el enésimo término. Aparece este n menos 1 por ahí. ¿Listo? Y por este otro lado estamos viendo cómo se obtiene o cómo poder calcular a través de una fórmula compacta, cerrada, la sumatoria de los primeros n términos de una progresión geométrica. Noten que depende nuevamente solamente del primer término, en este caso de la razón, y del número de términos que estoy sumando. Y pues esta está la formulita. Bien. No sé si queda alguna pregunta con la presentación que acabo de hacer, chicos, de este contexto teórico, que es lo básico que necesitamos para poder desarrollar la tutoría de hoy. Bueno, supongo que igual se quedarán preguntas como, bueno, ¿y por qué esta fórmula es así? ¿Por qué esta fórmula es así? Ah, bueno, ya eso sí serían preguntas que que requerirían de mayor tiempo en cuanto a profundización de la teoría y sabemos que este espacio no es para eso. Bien, entonces arranquemos. A ver, veamos. Por ejemplo, nos dicen, si a sub 1 es 2 y d igual 3 en una progresión aritmética, calcule a sub 8. Bien, solución. Entonces, como es una progresión aritmética, entonces entendamos. Nos están dando una lista de números, A1, A2, A3, etcétera, A8, posiblemente continúa, no lo sé. Pero me dicen que es una progresión aritmética. Aquí ya me están dando toda la información que yo requiero. Porque tan pronto me dicen que la progresión es aritmética, yo ahí mismo se me activan todas estas propiedades. Entonces yo ya sé que el enésimo término tiene esta forma. Si es que en algún momento lo requiero, sé que la sumatoria de los primeros n términos responde a esta otra formulación. No a esta ni a esta, porque es que estas son para el caso en el que la progresión sea geométrica. Como me dicen que es aritmética, entonces ahí mismo me contextualizo respecto a estas formulaciones eh, de las que acabo de hacer mención. Bien, entonces, sabemos que A sub 1 es 2 y la diferencia común es 3. Ah, bueno. Entonces, las pistas ya, los datos ya particulares. A sub 1 es 2 y la diferencia común es 3. Entonces sabemos que A sub n responde a la formulación A sub 1 más n menos 1d. Entonces, en nuestro caso, el enésimo término adquiere la forma, sustituyo lo que es A sub 1, es 2, más n menos 1, y sustituimos lo que es d, que es un 3. Es decir, el enésimo término en este ejercicio responde a la forma 2 más n menos 1 por 3. Y listo, ya calculamos el término enésimo que me interesa. Me interesa calcular el enésimo término cuando n es igual a 8. Es decir, el octavo término. Ese octavo término, ¿a qué sería igual? Pues es, en esta fórmula, cambiar la n por 8. Me quedaría 2 más 8 menos 1 por 3. Recuerden que esto aquí es un por, ¿cierto? Un por.
Totalizamos. Y eso me da, ¿qué? 23. Y ya está. El octavo término me estaría dando 23. Preguntas con el ejercicio. Bien, avancemos. Bueno, nos dice, la gráfica muestra la secuencia de formación de 5 arreglos elaborados con reglas rectangulares de igual tamaño. El número total de regletas que posee el arreglo número 10, construido siguiendo el patrón ilustrado, es... Y luego dice, la suma de las últimas 3 filas horizontales generadas en el arreglo número 20, construido siguiendo el patrón ilustrado, que es. Bueno, entonces vamos a mirar acá de qué trata esto. A ver, tratemos de hacerle una copia a esto. Bueno, entonces empecemos. A ver, ¿qué me interesa a mí de cada uno de los arreglos? Contar el número de regletas o de rectangulares o de rectángulos chiquiticos que lo conforman, ¿cierto? Entonces aquí vemos una primer cantidad, ¿cierto? Aquí estamos viendo una primer cantidad de rectangulitos en este primer arreglo, ¿cierto? Vemos que hay solamente uno. ¿Listo? Luego, la cantidad asociada al segundo arreglo, pues contamos y nos da 3. Pero aquí la invitación es, no cuenten simplemente. Empiece a analizar cómo se obtuvo este 3 a partir de lo que usted conocía antes, ¿cierto? Pues noten que este 3 se obtuvo a partir del ladrillito que teníamos originalmente y se le agregaron 2. Es que miren que este ladrillito, pues es este mismo. O sea que entre este arreglo y este, la única diferencia fue que se agregaron 2 ladrillos y por eso nos dio 3. ¿De acuerdo? Entonces ahora, en el tercer arreglo que me encuentro, ¿cierto? Pues noten que el tercer arreglo es en esencia el segundo. ¿Sí? Es el segundo. Solo que se le adicionaron 3. Bien. O sea que vamos viendo que A sub 1 es 1. Listo. Ahí no hay problema. A sub 2, ¿a qué es igual? Es igual a sub 1 más 2. ¿Cierto? Y A sub 3, ¿a qué es igual? Es igual a sub 2 más 3. Lo que nos da, pues, en este caso 6. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo con este análisis, chicos? Y nos vamos yendo de esa manera. O sea que A sub 4, si notan, es el arreglo anterior, ¿cierto? Que ya tenía 6 ladrillitos y le adicionamos 4, lo que nos da 10. O sea, A sub 4 es igual a A sub 3 más 4.
Por aquí tenemos que A sub 5 sería entonces la anterior. 1, 2, 3, 4, 5. 15. Listo. A ver por aquí. Sub 5 igual a sub 4 más 5. Bien. Sigamos explorando un poquito esto. Entonces, este A sub 2 resultó ser entonces A sub 1 más 2, o sea, 1 más 2. A sub 1 era 1, ¿cierto? Este A sub 3 resultó ser A sub 2 más 3. Pero es que A sub 2 es 1 más 2 más 3. ¿Sí? Este A sub 4 resultó ser A sub 3 más 4. ¿Sí? Pero es que este A sub 3 es lo mismo que tener 1 más 2 más 3, sumándole 4. Y este A sub 4 resultó ser 1 más 2 más 3 más 4 y sumándole 5. Eso nos daría la sub 5. Entonces, ahora sí, ¿qué estamos viendo acá? Noten que lo que estamos viendo en cada renglón es la suma de los primeros, por ejemplo, este A sub 2, ¿qué es? Es la suma de los primeros dos enteros positivos, 1 más 2. ¿Qué es A sub 3? Es la suma de los primeros tres enteros consecutivos y así sucesivamente. ¿Eso qué representa? ¿Esto qué está representando? La suma de una progresión aritmética. Noten que la secuencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Esto es una progresión aritmética, donde la diferencia común es ¿cuánto? ¿Cuál es la diferencia común? Sería 1, correcto. Sería 1. Ah, bueno, o sea que ¿qué tenemos aquí entre manos? Tenemos una secuencia de sumas de secuencias aritméticas, ¿cierto? Entonces, siguiendo el patrón, vamos por el enésimo término, que es el que nos conviene desarrollar para poder responder la pregunta que se nos venga. En este caso, que nos preguntan por el arreglo número 10. Entonces, continuando con esta estrategia, ¿qué sería A sub n? A sub n sería A sub n menos 1 más n, y pues el A sub n menos 1 sería la sumatoria de los primeros n menos 1 números. N menos 1 y más el n. Bien, entonces como esto es una progresión, esta es la suma de una progresión esta es la suma de progresión aritmética con d igual 1. De hecho, yo por ahí ya les había compartido esta formulita antes, ¿no? Sabemos que entonces esto estaría dando, vámonos para la formulita. Vamos a traernos la formulita para que la implementemos y la comprendamos. Vamos a traerla. Listo. Entonces, esa formulita, ¿cómo es que se usa? Pues nada, ya sabemos que queremos que aquí estamos sumando n términos. Acá estamos sumando n términos. N términos. ¿Listo? D es 1. A sub 1 es 1. Bueno, llamémoslo aquí, no lo llamemos a sub 1 porque a sub 1 tiene otro significado en este ejercicio. Llamémoslo B sub 1. B sub 1 es 1, ¿cierto? Y B sub n es n, ¿sí? Entonces, esto nos quedaría n por 1 más n sobre 2.
Bien, eso sería A sub n. Y esa sería la formulita cerrada que va generando los numeritos que estamos viendo. Acá. Esa fórmula genera esta secuencia numérica. ¿Sí? Hagámosle la prueba. Cuando n vale 5, ¿sí nos da 15? Entonces sería 5 y 1, 6, entre 2 da 3 y 3 por 5, 15. ¿Cierto? Entonces, ya que tenemos entre manos nuestra formulita del enésimo término, ahora sí que nos pregunten lo que quieran. El número total de regletas que posee el arreglo número 10. O sea, me están preguntando por A sub 10. Entonces, A sub 10, ¿cuántos recuadritos tiene? Tiene 10 por 1 más 10 sobre 2. O sea que A sub 10 sería igual a 5 por 11. Lo que nos da 55, consistente con la opción de respuesta C. Preguntas. Profe, qué pena, no me quedó claro cómo Ujú. sacamos la fórmula. Esta formulita, ¿cierto? Ahí va. Ujú. Vamos a mirar. Bueno, lo que hicimos fue lo siguiente. Empezamos a explorar cada uno de los términos y cómo se iban generando allá en ese diagrama, ¿cierto? Y lo primero fue que caímos en cuenta que cada término era la suma de los primeros, de una determinada cantidad de los primeros enteros positivos. Hasta ahí nos quedó claro, creo yo, ¿cierto? Entonces, si A sub 5 es la suma del 1 al 5, A sub 4 es la suma del 1 al 4, A sub 3 del 1 al 3, A sub n, pues es la suma del 1 hasta el n. ¿Sí? ¿Y qué me dice? Y entendiendo pues que la suma de los, sumar los números enteros del 1 al n, pues es sumar unos términos, es sumar estos términos que forman una lista que cabe dentro de la definición de progresión aritmética. ¿Por qué? Porque la diferencia de dos términos consecutivos siempre es 1. Y eso es lo que estamos diciendo acá. Entonces identifico que lo que yo estoy sumando acá son estos elementos unos elementos de una progresión aritmética. ¿Cuál progresión aritmética es esa? Esta que estoy aquí escribiendo en rojo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué dice la formulita? Que la sumatoria de los primeros n términos de esta progresión aritmética, o sea, esta suma, ¿cuánto da? Entonces aquí dice que es el primero es B sub 1. El último es n. Sobre 2. Entonces el primero es 1. El último es n. Sobre 2. Y esta n ya la traía la fórmula. ¿Sí te quedó claro? Sí, profe, gracias. Bueno, chicos, ya esta se las dejo para que ustedes lo trabajen. Listo. Aquí lo que nos están preguntando es la suma de las tres últimas filas horizontales generadas en el arreglo 20. Es decir, supongamos que este es el arreglo 20. Entonces yo necesito saber cuánto da la suma de estas tres. ¿Cierto? De estas tres filas. ¿Cuánto nos va a dar? No es muy difícil, ya que nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, A sub 4 es el anterior más 4. Pero tenga en cuenta que el anterior es el que está antes más 3. Y noten que estos números que van apareciendo acá, por ejemplo, este 4, este 3, en el arreglo 4, ¿qué representa?
Este 4 representa la cantidad de adoquines que hay en este renglón superior. Este 3 que representa la cantidad de adoquines que hay en el que está en el renglón anterior. Es más, este 2 que representa la cantidad de adoquines que hay en el anterior. ¿Listo? Entonces yo creo que con esto ya pueden ustedes plantear una estrategia de solución. Listo. ¿Quién me estaba levantando la mano? ¿Quién pueda preguntar? Profe, yo, buenos días, qué Sí, pena, cuéntame. disculpa. ¿Qué tal? Tengo una pregunta. Sí. Ahí en esa parte que está mostrando ahora, lo que hicimos fue básicamente cómo llegar a la fórmula, pero uno puede tener la fórmula ya y no repetir ese proceso, o es necesario ese proceso para llegar a la fórmula. A ver, para mí, ¿qué es necesario? Pienso yo, desde mi punto de vista. Para mí sí es muy necesario darse cuenta que es que estos números que van apareciendo acá son el resultado de sumar los primeros n términos enteros positivos. Si yo no caigo en cuenta que estoy sumando de esta forma, pues me va a quedar muy duro darme cuenta de cómo poder implementar la progresión aritmética. ¿Sí? Es que nota que esto no forma una progresión aritmética, porque, es decir, estos de acá no forman una progresión aritmética, porque nota que 3 menos 1 es 2, y 6 menos 3 es 3, y 10 menos 6 es 4. ¿Sí ves? Entonces la diferencia común no es constante. O sea, la diferencia no es común, no es constante. Por consiguiente, sí siento la necesidad de poder visualizar que en efecto estos números que aparecen totalizando el número de rectángulos corresponden a las sumatorias de unas progresiones aritméticas. ¿Listo? Sí, señor, gracias. ¿Listo? Bueno, sigamos familiarizándonos con esto entonces. Dice, del listado de progresiones se tiene que, bueno, nos dan 3 progresiones, la 1, la 2 y la 3. Entonces nos dicen, el literal 1 y 2 son ambas geométricas. ¿Será eso cierto? A ver, ¿qué tipo de progresión? O sea que básicamente necesitamos desenmarañar y descifrar qué tipo de progresión es cada una. Bueno, muchachos, yo les pregunto entonces, si una progresión no es aritmética, entonces tiene que ser geométrica. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será eso verdadero o será falso? Sí, falso, correcto. Hay progresiones que no son ni lo uno ni lo otro, porque es que recuerden que la definición de progresión es simplemente una lista ordenada de números, no más. Por ejemplo, esta. ¿Qué identificaron? ¿Aritmética, geométrica o ninguna? Aritmética, ¿cómo nos damos cuenta? Pues restemos términos consecutivos. Por ejemplo, ¿cuánto te da este menos este? Menos 11 menos 17. ¿Cierto que te da 6? Y menos 5 menos 11 vuelve y nos da 6. Y 1 menos 5, pues vuelve y nos da 6. O sea que esta es aritmética. Bueno, la segunda. Bueno, queda muy claro que 15 menos 5 da 10 y 45 menos 15 no nos da 10 ni por el berraco. O sea que geométrica no es. Perdón, aritmética no es. Veamos entonces si de pronto es geométrica. Bien. Para eso entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que analizar términos consecutivos y ver si siempre dejan el mismo cociente. Entonces, analicemos cuánto da 15 sobre 5. Luego analizamos cuánto da 45 sobre 15. Y luego analizamos cuánto da 135 sobre 45.
Si en todos los casos da lo mismo, entonces ya lo que tenemos entre manos es una progresión geométrica. En efecto, 15 dividido 5 nos da 3, 45 dividido 15, pues 3 por 15 es 45, entonces sí da 3, y 45 por 3 es, sería 45, 45, 90, y otros 45, 135, o sea, en efecto esto da 3 también. Entonces noten que la razón es común, da lo mismo en todo caso, por lo tanto esta ya es geométrica. ¿Sí? ¿Y qué podemos decir de la última? ¿Qué me dicen de la última, muchachos? Profe, Hola. ¿qué diferencia hay entre Es aritmética. aritmética y geométrica? Entre aritmética y geométrica, esa es la pregunta. Sí, señor. Que la aritmética cumple que la resta de términos consecutivos siempre da lo mismo. La resta en la aritmética. Mientras que en la geométrica es la división entre términos consecutivos lo que siempre da el mismo resultado. Claro. Bueno, y ahora miremos, el compañero dice que es geométrica, que es aritmética, vamos a hacer la cuenta. ¿Cuánto nos da este menos este? Segundo menos el primero. ¿Cierto? Eso nos estaría dando 6 menos 3, 3 medios. Luego, ¿cuánto nos da menos 3 cuartos menos 3 medios? Pues eso sería, sería 6 menos 3. 6. A mi medio fue 3 cuartos. Chicos, si estamos seguros que es aritmética. El compañero que nos dijo aritmética, ¿qué opina? Ah, ok. Bueno, ¿qué estamos entonces evidenciando aquí, muchachos? ¿Cuál de los dos comportamientos está teniendo esta progresión? Bien, y menos 3 octavos menos 3 cuartos. Ese de hecho nos da 6 octavos. Perdón, 3 octavos. ¿Con esto qué concluimos? Bueno, con eso lo que concluimos es Es que que, no es aritmética. ¿De acuerdo? No es aritmética. Entonces ya solo resta analizar si es geométrica. profe, Hola. verás, es que pues yo veo ahí que solo se está multiplicando por un medio, pero no sé si, o sea, la multiplicación de una constante también hace que sea una sucesión geométrica. Vamos a mirar. Esto queda un medio. Miren, yo simplemente para comprobar si tiene un comportamiento u otro, yo no me preocupo, yo simplemente hago las divisiones correspondientes, que son unas operaciones muy sencillitas, y simplifico. ¿Qué estamos viendo acá? Por ejemplo. ¿Qué resultó ser? Resultó ser geométrica. Listo. Entonces, ojo pues, determinar uno u otro comportamiento es muy sencillo. Basta simplemente con
confrontar la secuencia o la lista numérica que te entreguen con las dos definiciones. O la diferencia común da constante, o la división, perdón, o la diferencia de términos consecutivos, la resta de términos consecutivos da constante, o la división de términos consecutivos da constante, o ninguna de las dos, y ya está. Entonces, ¿cuál es la opción de respuesta aquí? ¿Cuál es la opción correcta? La B, muy bien. La B. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Profe, qué pena, tengo una pregunta. ¿Podría volver a repetir la primera, el literal 1, que es aritmética, que me perdí un poco ahí, qué pena? Sí, estamos haciendo esta diferencia. Menos 11 menos 17. ¿Cuánto nos da? Es lo mismo que tener menos 11 más 17. ¿Cierto? 17 menos 11. Eso te da 6. Luego, menos 5 menos 11. ¿Por qué queda menos menos? Porque este menos es el de la resta de la operación que me valida si la secuencia es o no aritmética. Y este menos es el menos que ya traía el número. Y esto me queda menos 5 más 11, que desde luego también da 6. Y 1 menos 5 es lo mismo que tener 1 más 5, que también da 6. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, sigamos. Ahí en el texto se van a encontrar propuesto este ejercicio. Bien. Familiarícense con este símbolo de sumatoria. Bien, eso no cuesta tanto, es algo pues relativamente sencillo. Es simplemente una forma resumida de escribir estas sumas que están aquí expandidas, ¿cierto? Por ejemplo, esta suma, ¿qué es lo que estamos sumando acá? Entonces usted empieza a darle valores a la n. Vas a sustituir los valores en n, los valores que van desde 1 hasta 14. ¿Sí? Y cada sustitución lo sumas con el anterior. O sea, esto sería 2 por 3 a la 1 menos 1 más 2 por 3 a la 2 menos 1 más 2. Venga, hagamos esto un poquito más grande, que esto está muy feo. ¿Sí? Entonces vuelve y juega. 2 por 3 a la 1 menos 1 más 2 por 3 a la 2 menos 1. Entonces miren, este símbolo de sumatoria realmente lo que está haciendo es que está compactando la escritura. Eso es todo. Y así hasta llegar a 14. 2 por 3 a la 14 menos 1. ¿Qué estamos viendo ahí, muchachos? ¿Qué tipo de secuencia numérica es la que va apareciendo en cada sumando? Entonces, noten que tiene la forma a un A sub 1 por un R a la N menos 1. ¿Sí? Cuando yo identifico esta forma, ahí mismo sé que es una progresión geométrica. ¿De acuerdo? Profe, ¿por qué? Porque lo dijimos por acá al principio, ¿cierto? El enésimo término de una progresión geométrica tiene este aspecto, donde R es la diferencia común. Usted también puede hacer la verificación numérica, ¿cierto? Entonces agarremos, empecemos. Este sobre este, ¿cuánto nos da? 2 por 3 a la 2 menos 1 dividido 2 por 3 a la 1 menos 1. Esto todo se cancela, 3 a la 0 es 1 y esto me queda un 3. ¿Cierto? Luego, sigamos. Este sobre este. Entonces nos quedaría 2 por 3 a la 2 menos, perdón, 3 a la 3 menos 1 sobre 2 por 3 a la 2 menos 1. El 2 se va,
Y pues esto aquí vuelve y me queda 3. Porque esto es 3 al cuadrado y esto es 3. Y así sucesivamente. Pero entonces, para yo no tener que hacer tanta cosa, es bueno familiarizarme con la forma genérica de una progresión geométrica, que es esta. No se le olvide esto. Esto ahí mismo es geométrico. Y si el caso es este, entonces es aritmético. ¿Listo? Entonces ya simplemente aplico la formulita de la sumatoria de la progresión geométrica. Bien, que me la voy a traer por acá para que la tengamos presente. Bien. Simplemente ponemos el primer término, o sea, este. Noten que 3 a la 1 menos 1 es 3 a la 0, queda 1, o sea que esto finalmente nos da 2. Por, dice, 1 menos el R. Ya el R fue identificado plenamente, R es 3 en este ejercicio. O sea que nos queda 3 a la N. Y es que estamos sumando 14 términos. O sea que aquí me queda 3 a la 14. Sobre 1 menos 3. Y pues noten que esta operación, en términos aritméticos, pues es más fácil o es más simple que la suma que originalmente nos proponen. Es que aquí hay que realizar como 13 sumas, ¿no? Mientras que aquí yo solamente, y sin hablar de las potenciaciones y las multiplicaciones. Cambio aquí es simplemente estas dos restas, una potenciación y esta multiplicación, no más. Bien, entonces esto nos viene dando 2 por 1 menos 3 a la 14 sobre menos 2. Este se cancela y el menos me le voltea el signo al término que está allá adentro. Me queda 3 a la 14 menos 1. ¿Listo? Y bueno, ya tendríamos que meternos en el trabajo de calcular 3 a la 14. Digamos que para efectos de un examen de admisión, lo más probable es que no te pidan el resultado simplificado. Te pueden aparecer en las opciones de respuesta, digamos, expresiones de este estilo, 3 a la 14 menos 1, o 3 a la 14, o 3 a la 14 más 1. Y ya es cuestión de saber, pues de realizar el procedimiento para saber cuál de todas correspondería a la correcta. Hola, me hace el favor y me explico cómo fue que le dio ese resultado. Pues esa operación que hice. Es que no me Sí, entendí. sí, simplemente 1 menos 3 me da menos 2, que cancela con el 2 de arriba. Entonces este menos queda vivo. ¿Qué efecto tiene este menos sobre este paréntesis? Le voltea los signos a lo que está dentro. O sea que este 1 pasa a ser menos y este menos 3 a la 14 pasa a ser un más. Y ya. Gracias, profe. Con gusto. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Bueno, vamos a hacer por aquí un ejercicio un poquito más interesante. Bien, dice. Una máquina costó inicialmente 10.480 pesos. Al cabo de unos años se vendió a la mitad de su precio. Pasado unos años volvió a venderse la mitad y así sucesivamente. Si el total de propietarios ha sido 7, ¿cuál es la suma total pagada por esta máquina? A ver, entonces entendamos. Inicialmente el costo de una máquina es de 10.480, ¿cierto? Entonces, un costo inicial, vamos a ver aquí, costo inicial, primer costo, fue de 10.480 pesos. Pues 10.480. Listo. Luego se vendió, pasado un tiempo, se vendió a la mitad, por la mitad de lo que costó, ¿cierto? O sea que se vendió por 10.480 dividido 2. Después se volvió a vender a la mitad de lo que se vendió anteriormente, o sea, a la mitad de C2. Pero noten que cuando usted realiza la mitad de C2, eso le da 10.480 dividido 2 a la 2, ¿cierto? Porque este 2, cuando usted hace oreja, multiplica con este y 2 por 2 nos da 2 al cuadrado.
Y luego se hizo lo mismo una vez más y así sucesivamente. Este se vendió por la mitad de lo que costó anteriormente. Entonces esto costó aquí 10.480 sobre 2 a la 3. Bien, ¿qué podemos entonces inferir? El costo enésimo, ¿cuál es? Observen aquí el patrón, mire. 4, 3. 3, 2. 2, 1. ¿Qué dicen? ¿Qué escribo? Me queda 2 a la cuánto. A Mire que la las- relación es que el exponente es 1 menos, ¿cierto? N-1. N menos 1, correcto. Y chicos, aquí quisieron ustedes encontrar el enésimo término de una secuencia. ¿La identifican o no la identifican? Ahí. ¿Se identifica qué tipo de secuencia es? ¿Por su forma genérica o no se logra identificar todavía? Aritmética. Vamos a ver. Voy a hacer una pequeña transformación más. Pura propiedad de potenciación. Y ahora, ¿qué aspecto tiene? No tiene esta forma. No tiene este aspecto. ¿Quién sería sub 1? Este número. ¿Quién sería R? Un medio. Y el n-1 y el n-1. O sea que es geométrica. Exacto, es geométrica. Y ya después de identificar el enésimo término, y saber qué tipo de progresión es, pues ya que me pregunte lo que sea. ¿Cuál es la suma total pagada por esa máquina? O sea que queremos saber cuánto totaliza C1 más C2 más C3 más hasta C7. Bueno, pues eso es igual a sub 1 por 1 menos R a la 7 sobre 1 menos R. Bien. O sea, eso nos estaría dando 10.480 por 1 menos 1 medio a la 7 sobre 1 menos 1 medio. Bien, esto sería entonces. Bueno, 1 menos 1 medio nos da 2. ¿Listo? Entonces quedaría 2 que multiplica a 10.480 por aquí aplicamos algo de exponentes, nos queda 1 menos 1 sobre 2 a la 7. ¿Cierto? Este exponente distribuye, 1 a la 7 es 1 y 2 a la 7 pues está por vez. A ver qué nos da. Este 2 sale porque es que esto me da un medio. Entonces, cuando yo divido una cantidad como este 10.480 entre un medio, realmente lo estoy multiplicando por 2. Lo pueden comprobar con la llamada ley de Oreja, ¿cierto? Y entonces queda 2 por 10.480. Y aquí sumando fraccionarios, pues nos da esto. 2 a la 7 menos 1 sobre 2 a la 7. Y ya pues entonces la tarea sería calcular 2 a la 7. Yo ya sé que 2 a la 5 es 32. ¿Listo? Entonces a la 6 es 64. ¿Sí? Entonces a la 7 es ¿cuánto? ¿Cuánto? A ver, yo leo por aquí. 128.
Muy bien. O sea que esto es igual a 2 por 10.480 por 128 menos 1, que es 127, sobre 128. Y bueno, ya es cuestión de simplificar. Esa partecita se las dejo a ustedes para que podamos hacer otro ejercicio. Bien. Ahí la opción de respuesta, ¿cuál ha de ser? No la tengo por aquí anotada. ¿Alguien de pronto ya hizo ese cómputo? ¿Cuál seleccionamos? Me parece que es la C. Listo. Ustedes comprueban eso. Correcto. Listo. Muy bien. Preguntas con el ejercicio, muchachos. Profe, yo no entendí una cosa más abajito. ¿Me hace el favor y baja? Esto porque leo 2 a la 7 menos 1 sobre 2 a la 7. 2 a la 7 menos... Debajo de eso. Este. Ese. Aquí debajo hay un 1. Entonces, esta resta de fraccionarios, pues es este por este, que me da este, menos este por este, que me da este, sobre este por este, que me da este. ¿De acuerdo? Y profe, y ya 2 a la 7 es multiplicar 2 7 veces, ¿cierto? Correcto. Listo. Vamos con este último, a ver si de pronto lo terminamos antes de que se acabe la horita. Dice, Carlos envía 2 cartas a sus amigos a principios de enero, pidiéndole que cada uno de ellos envíe otras 2 cartas al mes siguiente. A personas que no hayan recibido cartas y pidiéndole que repitan el proceso a principio de cada mes siguiente. A ver, entonces, el fenómeno es este. A ver, estamos en el mes de enero, principios de enero, ¿cierto? O sea, en el mes, mejor dicho, el mes 1. El mes 01. Bien. En este mes, Carlos envió 2 cartas. Bien. Una carta y envió esta cartica y esta otra cartica. No, eso ahí no me va a caber. A ver, centrémonos por acá y por acá. Listo. Número de cartas. Pues en este mes se enviaron 2 cartas. Listo. Bien. Ahora, en el mes siguiente, en el mes de febrero, ¿qué va a pasar? Pues que estas 2 cartas se van a convertir cada una en otras 2 cartas. ¿Eso por qué es así? Porque a las personas que le llegó la carta en enero, ¿cierto? Carlos envió 2 cartas en enero. O sea, en enero le llegaron 2 cartas a 2 personas. Entonces esas personas se comprometen a que en el mes de febrero, a inicios, cada una de ellas envía 2 cartas. O sea que en este mes de febrero se están enviando 4 cartas. ¿Qué acontece en el mes de marzo? Pues que ahora cada una de estas 2 cartas, perdón, cada una de estas 4 cartas se transforma en 2 cartas nuevamente. Y bueno, yo creo que ya se pillaron la secuencia numérica, ¿ok?
Profe, entonces en enero a 2 personas les llegó una carta y en febrero cada persona envió 2 cartas. Exactamente. Y aquí estamos viendo que ya hay ¿cuántas? 8. O sea que aquí estamos notando que en el mes de enero se envían a sub 1 cartas igual a 2. En el mes de febrero se enviaron a sub 2 cartas igual a 4. Pero es que 4 es lo mismo que 2 a la 2. Y en marzo se enviaron a sub 3 cartas, que en total fueron 8. Pero es que 8 es lo mismo que 2 a la 3. ¿Se la pillaron o no? Pasados N meses, ¿cuántas cartas enviaron? 2 a la 12, ¿no? 2 elevado a la n. Es que noten la relación, la conexión. Mes 1, exponente 1. Mes 2, exponente 2. Mes 3, exponente 3. Mes n, exponente n. ¿Bien? Así, ¿cuántas cartas se habrán enviado al acabar el año? ¿Qué hay que hacer? Sí, durante todo el año se enviaron. ¿Qué debo de hacer para obtener ese total? Profe, ¿no sería a 12 igual a 2 a la 12? O sea, que se enviaron a sub 12 cartas. Esa es tu conjetura, que serían 2 a la 12 cartas. ¿Todos están de acuerdo con ella? No, porque nos estaría sumando los meses anteriores. Eso es correcto. Ahí estás totalizando solamente las cartas enviadas en el mes de enero. ¿Cierto? Perdón, el mes de diciembre. Y no estaríamos teniendo en cuenta las cartas enviadas en noviembre. ¿Cierto? Sí, profe. En diciembre, en febrero, en los otros meses. Entonces, realmente, ¿a qué es igual el número total de cartas? Es igual a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más, hasta a sub 12. ¿Sí? O sea, es 2 más 2 a la 2 más 2 a la 3 más 2 a la 12. Que ya estamos cansados de usar la formulita, ¿cierto? Esto es igual entonces a 1 a ver, veamos aquí una cosa. Esto tiene una cascarilla. Bien, y es que esto es igual a 2. Vamos a sacar factor común 2 que multiplica a 1 más 2 más 2 a la 2 más hasta 2 a la 11. Ven, ¿qué dice? Saqué simplemente factor común 2. ¿Por qué? Porque es que recordemos, a ver, lo hubiéramos hecho desde por acá. Sí, mejor. Sale más natural hacerlo desde antes, chicos. Venga, permítame, yo replanteo acá para no irlos a enredar con esta parte algebraica. Entonces, desde acá. Recuerden que el enésimo término de una progresión geométrica es así. O sea, noten que hay una diferencia entre este índice y el exponente. Cuando el índice es n, el exponente es n menos 1. Y eso es algo que no estamos respetando acá. Está apareciendo, así fue el ejercicio, me estaba apareciendo el mismo término, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos este pequeño ajuste para poder pues, dimensionar y poder aplicar correctamente las fórmulas que se siguen? Pues simplemente voy descomponiendo cada una de estas potencias como 2 por 2 a la 1, por ejemplo. Esto es 2 por 2 a la 2 y este es 2 por 2 a la n menos 1. ¿Sí? Entonces, de esta forma ya me queda claro
que el A sub 1 es 2, ¿cierto? Y veo la forma clara, pues, del enésimo término en una progresión geométrica. Entonces, ahora sí, con total tranquilidad, podemos aplicar aquí, A sub 1 es 2, por 1 menos el R es 2, elevado a la 12, sobre 1 menos 2. ¿Bien? Y bueno, y lo que de eso corresponderá al número total de cartas enviadas durante todo el año. Chicos, ¿alguna pregunta? Profe, yo no entiendo por qué sobre 1 menos 2. Porque la fórmula dice que Sn es igual a sub 1, 1 menos R a la N sobre 1 menos R. Este 1 menos R es 1 menos 2. Porque es que el R acá es 2. Acá el R es 2. Vuelvo y te pongo por aquí el término genérico de una progresión geométrica. Mira, el R es el que está afectado por los exponentes, que en todo caso es el 2. ¿De acuerdo? Listo, profe, muchas gracias. Listo. Bien, ¿alguna pregunta, muchachos? Profe, una pregunta. Sí. Pero ese R también se pudo sacar, por ejemplo, con la división que tiene la progresión Sí, sí, geométrica, sí, que claro, es 4 claro. entre 2, 8 entre 4 Sí, y sí, así. sí. Claro que sí. Ujú. Desde luego que sí. Juan, pero a ver, el enésimo término es el que tiene n-1, ¿cierto? Pero la fórmula de la suma de los primeros n términos, esta sí viene a la n. Entonces, no confundir la formulita para el enésimo término con la formulita para la suma de los primeros n términos. ¿De acuerdo? Sí, señor. Y chicos, con eso entonces finalizamos la tutoría del día de hoy. Profe, qué pena, ¿puede poner otra vez la progresión aritmética? No alcancé a copiar. La aritmética, ¿cuál? ¿Pero cuál de todos? O sea, o esa es la parte de la teoría. La teoría, la teoría. Ah, dale, sí. Listo, muchachos. Bueno, gracias pues por la asistencia. Espero les haya sido útil la tutoría el día de hoy. Nos vemos entonces ya la próxima semana desarrollando nuevos temas. Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego.